¿Puedes creer con las que nos salió esta niña? Leticia, esta vez de verdad que vamos a tener que castigarla. Nada de amigas, nada de deportes. Que vaya a la escuela y que venga enseguida a la casa, nada más. José, las niñas están creciendo tan rápido. Quizás Espi tiene razón. Quizás estamos actuando un poco anticuados. Me parece que llegué demasiado temprano. Hola, Nelly. Hola. No hubieras debido molestarte con la torta. No es nada. Los veo ustedes un poco molestos. ¿Pasa algo? Es Espi, comadre. No nos quiere hacer caso. Y acabamos de tener una gran discusión con ella. Nosotros dijimos específicamente que nada de chicos. Y hemos descubierto que estaba planeando salir con un chico de 13 años. ¿Puedes creer las cosas de esta niña? José, Leticia, ustedes saben que yo pasé exactamente por la misma situación con Karina hace unos 3 años y medio, cuando ella tenía como 10 años. Entonces se le había ocurrido salir con chicos y más grandes que ella. Yo sentí que debía hacer algo, empezando por hablar clara y seriamente con ella. Ay, comadre, estos niños de hoy en día, es tan difícil hablar con ellos y hacerles entender las reglas y los valores que queremos que tengan. Todo parecía mucho más fácil cuando Jessica estaba creciendo. Ella no nos dio tantos dolores de cabeza. Las cosas han cambiado desde que Jessie tenía la edad de Espi. Además, los muchachos son todos distintos. No deberías comparar a Jessie con Espi. Además, están expuestos a tantas cosas hoy los chicos, a través de la televisión, del internet, de los teléfonos celulares. Son demasiadas cosas. Nosotros no podemos ni imaginarnos a todas las cosas con las que estos chicos tienen que lidiar diariamente. Y no es que nos quieran faltar el respeto, pero ellos comparan lo que hacen con sus amigos con sus padres. No me importa a lo que se acostumbre hoy en día. La realidad es que tiene 11 años y está demasiado chiquitica para estar pensando en chicos. Comadre, ya que Espi se siente bien hablando contigo, ¿por qué no intentas hablar con ella? Quizás te escuche. Claro, Leticia, Espi es mi ahijada y a mí no me cuesta nada hablar con ella, igual que lo hice con Karina en su momento. Pero a mí me parece que ustedes dos también deberían hablar con ella. Y no solamente con ella, con sus 3 hijas, porque es una manera de acercarse. Como si fuera así de sencillo. Yo ni siquiera sabría por dónde empezar. Pero ¿cómo que no sabes por dónde empezar? ¿Te acuerdas que hablamos de hacer las preguntas correctas? Bueno, tal vez podrías empezar por preguntarle a Espi por qué a ella le parece que está bien salir con chicos mayores que ella. Y luego, después de escucharla, calmamente, porque realmente necesitas estar calma, en lugar de decirle que no, debes explicarle. Y también debes explicarle por qué ella debe confiar en ti y en tu buen juicio. En fin, José, Leticia, ¿se han decidido si van a entrar en uno de estos grupos de padres de familia? Yo creo que les va a hacer muy bien. Les va a ayudar con esta situación que tienen con Espi y también para dentro de unos años cualquier problema que surja con Sandy. En realidad no. No hemos tenido tiempo de hablar sobre ese tema. Yo le había contado a Leticia que Víctor y yo nos habíamos unido a un grupo de estos padres de familia cuando Karina comenzó a tener problemas en la escuela. El grupo nos dio las herramientas para poder comunicarnos mejor, para poder aprender a escucharla, y eso la hizo sentir muy bien, muy especial. Ella finalmente entendió que a nosotros nos importa mucho lo que ella tiene para decirnos. Pero como somos los padres, pues nosotros somos los que ponemos las reglas. José, Leticia, a mí me parece que vale mucho la pena que ustedes averigüen sobre estos grupos de padres de familia, porque les va a ayudar a manejar mejor la situación que tienen con Espi y quedarán preparados para nuevas situaciones que en unos añitos se den con Sandy.